Distinguidos televidentes del canal católico Ñandeyarañé, en esta ocasión tenemos el inmenso placer, la gran satisfacción de recibirlo nuevamente a nuestro amigo, el licenciado José Tomás Martínez. ¿Cómo estás, José Tomás? Gracias por la invitación, estamos a tu entera disposición. Muchísimas gracias por acceder a ella. Te hemos invitado nuevamente porque mucha gente ha podido acceder a la primera entrevista que hemos realizado días pasados y quedaron sedientos de los temas que has encarado. Hay temas que realmente motivan la reflexión de muchas personas, los feligreses, y fundamentalmente el carisma en el que vos estás trabajando, el carisma de liberación, el carisma del exorcismo. Tengo entendido que integrás la pastoral del exorcismo de la Arquidiócesis de Asunción, ¿es correcto? Así es. Lo que sí me gustaría aclarar, que carisma es una cosa y el exorcismo es otra cosa. Es un ministerio. Correcto. Del exorcistado. Por lo tanto, debemos conceptualizar algunos términos que a veces se utilizan mal. Para eso estoy aquí, ¿verdad? Para aclarar algunas cosas. Y creo que lo más importante es saber por qué existe un ministerio, una pastoral del exorcismo. ¿Por qué existe un exorcista? Y aquí entramos en el tema de la existencia demoníaca. ¿Existe o no existe el demonio? Porque en la Iglesia nunca se dudó de su existencia, pero a partir del Concilio Vaticano II hubieron teólogos y sacerdotes que empezaron a difundir la idea, la teoría de que el demonio no existe como persona, que no tiene una existencia ontológica, por lo tanto es más bien como una personificación del mal. Sin embargo, la Iglesia ha enseñado siempre lo contrario. Es correcto. De hecho, hay muchos sacerdotes que no niegan, no pueden negarlo porque está en la Biblia, pero minimizan la acción del demonio y tratan de encontrar algún tipo de explicaciones que no van precisamente por ese lado. Sin embargo, hay muchísimos casos en donde sí ya se ha patentizado patentizada la existencia del demonio. Por ejemplo, tenemos a muchos demonólogos en el mundo. Acá nos ha visitado en 3 o 4 ocasiones ya un sacerdote español que trabaja en ese ministerio del exorcismo, que es el padre José Antonio Fortea. Es un hombre muy interesante. La última vez que vino, invitado por el movimiento Renovación Carismática, estuvo en la casa del padre Bogado, Vicente Bogado, y existió un poco de desazón entre los feligreses, porque todo el mundo esperaba escucharlo al padre Fortea hablar sobre exorcismo, sobre demonología. Sin embargo, él vino a hablar sobre la devoción a la Virgen María. Entonces se produjo una especie de decepción porque el interés de la mayoría de los que asistieron a ese encuentro era escucharlo hablar a Fortea sobre ese tema. Está otro europeo, Gabriel Amor, que ya falleció. Fortea vive. Y acá también en nuestro medio hay algunos sacerdotes que han realizado ese ministerio, el padre Vicente Bogado, con quien te formaste en gran medida. Y bueno, porque antes que nada, y antes de proseguir con este tema tan interesante, ¿qué opina la Iglesia sobre los demonios? La existencia demoníaca tiene una base bíblica, no es una invención de la Iglesia Católica. Tenemos varios pasajes bíblicos donde el mismo Jesús se enfrenta a personas que no solamente estaban enfermas físicamente, sino estaban con una acción demoníaca. Y sabemos que Jesús, siendo Dios, no va a venir a engañarnos, no va a venir a mentirnos, porque Él diferenciaba bien cuando se trataba de un caso
de enfermedad física, mental o de una acción del maligno. Por lo tanto, por razones de tiempo no voy a estar citando todos los pasajes que se refieren a la existencia del demonio en la Biblia, pero sí sería bueno recordar las palabras de algunos papas. Por ejemplo, Pablo VI tiene todo un discurso sobre la acción del demonio. Él decía: todo aquel que niega la existencia demoníaca se aparta de las enseñanzas bíblicas y eclesiásticas. Es por eso que muchos sacerdotes sutilmente niegan la existencia del demonio, porque, como bien decías, negar la existencia del demonio es apartarse de la sana doctrina, de la doctrina de la Iglesia Católica. Claro. El Catecismo Católico dice claramente: el demonio, Satanás, no es una abstracción, designa una persona, el ángel que se atraviesa los designios de la salvación de Dios, dice. Entonces, cuando un sacerdote dice no existe el demonio, está yendo directamente contra el magisterio de la Iglesia. Es correcto. Me tocó un día un debate con un sacerdote, más bien filósofo que teólogo, que decía que el demonio era sencillamente la personificación del mal, la representación del mal. Y yo justamente le cité a Pablo VI, Juan Pablo II incluso habla de la posesión demoníaca. Él dice: no se descarta que en ciertas situaciones, en ciertas ocasiones, no solamente el demonio pueda influir una cosa, un lugar, sino también puede entrar en el cuerpo de una persona, y en esos casos se habla de posesión demoníaca. Es correcto. O sea, los papas dijeron. Resulta que hace poco, hace unos años, el superior de la congregación de los jesuitas, Arturo Sosa, dijo de que el demonio es solamente un personaje mítico, una abstracción del mal, etc. Y el Papa, que es de su misma congregación, al escribir la exhortación apostólica, después de Evangelii Gaudium, escribió otra sobre la santidad, y dice al final del capítulo, cuando habla del mal, que el demonio no es un mito, no es una abstracción, es un ser. Y repitiendo lo que decían los papas anteriores, dice exactamente el magisterio de la Iglesia. Así mismo, por lo tanto, ¿creo en un sacerdote particular o creo en el Papa y en todo el magisterio de la Iglesia? Evidentemente. Y bueno, el demonio es un ser inmaterial, como es un ángel caído, y tiene exactamente la misma gradación que nuestros ángeles. Son 9 categorías. San Pablo dice que son 9 categorías de ángeles, y difieren en cuanto a inteligencia entre las 9 categorías. Las de categoría más elevada tienen más inteligencia de los que están más abajo. Y en ese mismo contexto, como son ángeles caídos, también tienen la misma gradación de los ángeles buenos, entre comillas, que son nuestros ángeles, que son virtudes, dominaciones, potestades, etcétera. La Iglesia enseña, y uno de los que más tocó este tema es Santo Tomás de Aquino. Correcto. Él habla de las categorías angélicas, porque la naturaleza del demonio es justamente angélica. Cuando caen, estos dejan de tener la gracia de Dios y se convierten en demonios, por lo tanto mantienen esa jerarquía. Son realmente especulaciones teológicas, donde yo no me quiero meter porque es un programa breve, por lo tanto podemos obviar algunas cosas importantes. Lo que sí quiero aclarar es que, como son ángeles caídos, tienen mayor capacidad volitiva e intelectiva que nosotros los seres humanos, y por lo tanto pueden llegar a confundirnos fácilmente cuando entramos en especulaciones filosóficas y teológicas. Por lo tanto, la experiencia, el conocimiento empírico nos ayuda a entender que no es una abstracción. Y como bien decías, hay casos palpables en la historia de la Iglesia, como por ejemplo documentados históricamente, la posesión de los niños de Ilburg en Alsacia, donde se registraron casos de levitación, niños de 8 y 10 años, eran los hermanos Brum, creo el apellido, José y Teobaldo, que hablaban lenguas extranjeras. Se da el fenómeno de xenoglosia, que es uno de los requisitos para
el ritual romano de la posesión. Por lo tanto, una persona que nunca estudió un idioma y que hable perfectamente, o como en el caso de estos niños que dominaban 3, 4 idiomas, que nunca estudiaron, conocían cosas ocultas que se registraron históricamente. En esos casos ya no hay una explicación científica, ni la psicología ni la psiquiatría pueden decir que un loco pueda levitar o que de repente pueda o darse un fenómeno de xenoglosia. Es correcto. Es así mismo como decís, y vamos a continuar profundizando en el siguiente bloque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñe'e. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizar. Proseguimos con el licenciado José Tomás Martínez. Generalmente la gente es muy fácilmente atribuyen todo pecado al demonio. Y leyendo a los padres de la iglesia, leyéndolo a San Pablo, y lo que dice el magisterio de la iglesia, no necesariamente el pecado es atribuible a un demonio, sino depende por sobre todas las cosas y deviene de la libertad nuestra personal que Dios respeta. Entonces, nosotros en uso de razón muchas veces pecamos conscientes de que estamos errando. Muchas veces se peca por ignorancia, pero si uno peca por ignorancia no sería pecado, es lo que yo creo. ¿Qué puede decirnos al respecto? Quiero recordar las palabras del Papa San Juan Pablo II. Él escribió una catequesis sobre los santos ángeles y demonios. Y al inicio de la catequesis él decía que esa catequesis se basaba en la doctrina de la Iglesia para evitar caer en los extremos. Una credulidad exagerada, o como vos bien decías, algunos minimizan la acción del demonio. Y allí es donde hay que entender que el demonio tiene dos tipos de acciones.
la acción ordinaria, que es la tentación, y la acción extraordinaria, de la que vamos a hablar después. En la acción ordinaria, el demonio puede tentarnos, que es la actividad que hace todos los días, por eso le llaman ordinaria, pero no toda tentación viene de él, puede venir del mundo y de la carne, según el catecismo católico. Por lo tanto, no toda tentación, porque allí perdemos el sentido de responsabilidad. Porque yo puedo decir sencillamente, le fui infiel a mi esposa porque el demonio me tentó. Y no es así, hay el libre albedrío, de lo contrario no íbamos a tener libertad. Íbamos a ser sencillamente marionetas del demonio. Y por otro lado, la acción extraordinaria del demonio, que no se da así porque sí nomás, por algo se llama extraordinaria, porque se da de vez en cuando. El padre Gabriel Amor, y esto le escuché a Fray Nelson Medina, un gran teólogo colombiano, él decía que cuando le leyó a Gabriel Amor se quedó sorprendido, porque Gabriel Amor decía que de 1000 casos, 1 encontraba una acción demoníaca. O sea, no es como la gente piensa que alguien le tiró un maleficio, el famoso payé, y ya va a quedar endemoniada o va a quedar con esa acción del maleficio. Aquí hay que explicar bien que si Dios no le da permiso al demonio, él no te puede hacer absolutamente nada. Correcto. Y una vez esto dije en un debate que tuve con algunos protestantes, psiquiatras y psicólogos en la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Filosofía. Y cuando dije eso, el protestante me saltó y me dijo, ¿cómo Dios, siendo Dios de amor, va a permitir que el demonio te haga algo malo? Ahí está el caso de Job. Exacto, yo le mencioné el libro de Job. Claro. Entonces, acá, si yo pienso igual que vos, voy a tener un problema teológico tremendo. Claro. Entonces voy a tener que quitar el libro de Job. Claro. Y justamente Job, aunque no es un hecho histórico, no es un hecho real, es una narración, justamente para que nos explique el hagiógrafo bíblico de que realmente acá Dios nos está diciendo, si yo no doy permiso no pasa nada. Y por eso tenemos que estar mejor con Dios que con el demonio, ni estar tan apegados a los sacramentales, porque hoy día hay una mala costumbre de que la gente se va con sus bidones de agua, por poco no llevan el cántaro, porque creen que con eso van a solucionar todo. Hasta a mí me contaron que en ciertos lugares se venden sacramentales, que es algo terrible que ocurra dentro de la iglesia. Los sacramentales no se pueden vender, eso es un negocio. Y eso no se puede realizar. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente ignorante religiosamente hablando que cree que con el agua bendita o el agua exorcizada va a solucionar todos sus problemas y convierte los sacramentales en un objeto mágico. Así mismo. Tengo entendido que existe una gradación antes de llegar a la posesión. Creo que es en principio la obsesión, la opresión y finalmente ya la posesión. Es decir, cuando el espíritu entra y sale sería opresión, obsesión. Cuando ya está en forma un poquito más estable sería la opresión, y cuando ya se adueñó del cuerpo es la posesión. Mira, Julio, importantísimo lo que estás diciendo, porque no toda acción extraordinaria del demonio es una posesión. Claro. Por eso se habla de términos como el que acabas de mencionar, pero esos términos son diferentes en los demonólogos. O sea, correcto. No hay una unificación, excepto ahora que hay una asociación internacional de exorcistas ya de hace varios años, y salió un libro que se llama Líneas Guías a la luz del ritual romano. ¿Qué es lo que pretende la AIE, la Asociación Internacional de Exorcistas? Lo que hace es unificar esos criterios, esas terminologías. Por ejemplo, ellos, dejando de lado la opresión, que es un término que utilizó el padre Emiliano Tardif, y en aquella década donde él tuvo mucho trabajo, mucho servicio a nivel mundial, hoy día se habla, a través de este libro, de casos de infestación, cuando hay una acción demoníaca en los lugares. Se habla de opresión, se habla de vejación y por último de posesión demoníaca. Entonces, pero por eso,
Eso varía de acuerdo al demonólogo o al exorcista. Es correcto. Y la Asociación Internacional de Exorcistas tampoco es una autoridad jurisdiccional, no tiene jurisdicción, por ejemplo, sobre una diócesis, porque es el obispo el que tiene que determinar. Por lo tanto, por eso se llama líneas guías. Tratan de unificar criterios entre todos los exorcistas del mundo. Pero es importante hablar de estos grados de influencia demoníaca. La obsesión es cuando el demonio ataca la mente, pero no tiene control sobre el cuerpo. Correcto. Es muy fácil confundir con una obsesión psicológica, pero la luz del Espíritu Santo ayuda a determinar las diferencias. La vejación, sí, según la terminología que vos utilizabas, es cuando el demonio puede entrar, pero no permanece. Entra y sale. Exacto, no hay una situación de permanencia, por lo tanto no se puede hablar de posesión. Sería demoníaca. vejación u opresión. Por eso hay demonólogos que utilizan... Claro. El padre Fortea utiliza opresión. Sí, por eso hay otros que utilizan otra terminología. Y por último, la posesión demoníaca, donde por algo se llama posesión. El demonio no solamente controla ciertas facultades del ser humano, sino también del cuerpo. Por eso se dan casos de levitación, porque sabemos que el demonio es un ser totalmente espiritual. Una pregunta: cuando el demonio ya posee el cuerpo, está dentro del cuerpo, ya vive, el humano, el poseído, podría llevar una vida normal y recién hace acto de presencia el demonio cuando de alguna u otra forma se lo combate, ¿es correcto? O en todo momento da manifestaciones raras que permite presumir la existencia de un demonio en ese cuerpo. En verdad hay ciertos síntomas que si uno está en el tema puede reconocer, pero generalmente es cuando hay un encuentro con lo sagrado. Claro. Y ahí se manifiesta una aversión a lo sagrado. Claro, aversión, rehúsan encontrarse con lo sagrado. Por eso es importante para nosotros los cristianos tener siempre algo sagrado en la casa, y eso nos ayuda también a detectar, como dice creo que decía el Chapulín Colorado, detectar, claro, la presencia del enemigo. Es correcto. Julio, a mí me encantaría decir esto para la gente que nos escucha, que nos ve. ¿Por qué un laico como yo habla de estos temas? Yo no puedo hacer un exorcismo, ningún laico puede hacer un exorcismo. El exorcismo solamente puede hacer un sacerdote autorizado previamente por el obispo. Es correcto. Que tenga las cualidades que cita el ritual romano. Y yo quisiera después hablar contigo de cómo fue que yo me involucré en este tema. Y fue justamente gracias al padre Vicente Bogado, que un día me dijo: será hay poder preparar, porque yo soy sacerdote y tengo mis limitaciones como sacerdote. Mis colegas me critican porque yo me meto en esto. Entonces, hasta los propios sacerdotes, algunos incrédulos, dicen de que el demonio no existe. ¿Y por qué es importante la existencia del demonio y la enseñanza sobre este tema? Porque si no existe el demonio, entonces tampoco existe el infierno. Claro. Y si no existe el infierno, ni siquiera existe el pecado. Claro. Y caemos en el relativismo pero tan dañino, no solamente para la sociedad, sino para la propia iglesia. Y esa corriente filosófica se metió hasta cierta parte de nuestra iglesia y está haciendo muchísimo daño. Es correcto. Ahora, antes de que ustedes puedan discernir de que una persona está poseída o en su defecto tiene obsesión, vejación u opresión, etcétera, etcétera, siempre existe un equipo de trabajo que lo evalúa previamente. Lo evalúa previamente con... Creo que por lo menos Fortea lo cita en Suma Demoníaca y también lo menciona en Exorcística, un equipo de psicólogos, psiquiatras, para evaluar si la persona en cuestión padece de una enfermedad mental, una demencia, un delirio o lo que sea, y no es precisamente una posesión demoníaca. Correcto. La iglesia es prudente, es madre y maestra, por lo tanto, siempre trata de
de buscar la metodología correcta para llegar a la verdad. Y en Roma y hoy día en la mayoría de los lugares donde existe un exorcista, eso es lo que se recomienda. El ritual romano tiene unas prenotandas donde uno puede leer y bueno, son recomendaciones que se le da al exorcista, que el exorcista no puede creer de buenas a primeras que haya una acción extraordinaria del demonio, que tiene que consultar con un psicólogo, tiene que tener un equipo de consulta. Nosotros en la pastoral tenemos hasta incluso una abogada que nos ayuda para no entrar en pleitos legales, porque hoy día la iglesia es muy atacada, entonces hay que cubrir ciertas lagunas. Ciertos flancos. Exacto. Es correcto. Y claro, se pide la asistencia de un psicólogo, una psiquiatra, después se hace una previa oración y al final, si los que oraron, nosotros tenemos diáconos y estamos pocos laicos que hacemos eso, pero hacemos una entrevista previa y si nosotros creemos que sería bueno que le vea al exorcista, al final llega. Entiendo. Porque de lo contrario, el exorcista tendría 1000 personas por día consultando, porque es muy fácil caer en esa creencia y cuando alguien le dice, estás poseída cuando no está, puede caer en la demonopatía. Totalmente. Y es peor todavía. Bueno, vamos a proseguir con este interesante tema en el próximo bloque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñe'e. Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad.
sus dones poder compartir. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En el bloque anterior estábamos hablando de que un sacerdote que tiene las condiciones para ser exorcista, que eso creo que establece el magisterio de la Iglesia, pero para practicar un exorcismo requiere de la autorización del obispo del lugar, del obispo necesariamente. Y acá recuerdo una anécdota del padre José Antonio Fortea en su autobiografía. Él menciona que una señora de Barcelona, porque él está en la diócesis de Madrid, una señora de Barcelona le escribe, le llama por teléfono diciendo que algunos grupos de oraciones y algunos católicos le dijeron que existían signos de que ella estaba poseída por el demonio y contaba su experiencia. Fortea, por lo que escuchaba, también coincidía con ella en que había algo raro que investigar por lo menos. Entonces le escribe al obispo de Barcelona pidiéndole autorización para viajar y tratar de este tema específico. El obispo le niega el permiso. Fortea entonces le manifiesta a la señora que, habida cuenta de la negativa al obispo a que él pueda agarrar ese caso, que vaya a grupos de oraciones, grupos de liberación y que los hermanos de alguna u otra forma le ayudarían. Y se mantenía siempre en contacto hasta que después de un cierto tiempo la señora le escribe o le llama diciéndole que se encontraba absolutamente liberada. Y él escribe estas líneas, como si el Señor tuviera que pedirle permiso al arzobispo para realizar su obra. Entonces, evidentemente, con eso demuestra Fortea que no solamente a través de un exorcismo uno puede obtener el resultado deseado, sino también a través de grupos de liberación. ¿Es correcto? Según Tertuliano, hasta el siglo IV, los laicos también hacían exorcismo. Ah, correcto. Yo creo que la Iglesia después instituyó este ministerio por el hecho de que hay exageraciones en ciertos grupos, se pueden dar en laicos y también en sacerdotes, y por eso es importante diferenciar la oración de liberación con la oración del exorcismo. Y la gran diferencia es que la oración de liberación no se basa en un ritual como el exorcismo, que se basa en el ritual romano de la posesión, que viene ya desde el año 1614. Luego hay algunas modificaciones, y en ese ritual el exorcista, que tiene que llevar al pie de la letra, porque eso es lo que exige la Asociación Internacional de Exorcistas a sus asociados, que cumplan lo que prescribe el ritual, y no así la oración de liberación. La oración de liberación puede hacer cualquier persona que crea en Cristo sin caer en los elementos exorcísticos. No tiene que hacer una oración imprecativa de orden Claro, directa eso al es demonio. privativo de un sacerdote. Exacto, exorcista. Exorcista. Sí. Tampoco un sacerdote cualquiera. Claro. Exorcista, y ya se presume la autorización del obispo. Exacto. No cualquier sacerdote puede utilizar, por ejemplo, el ritual romano para hacer una oración exorcística. Ahí ya cae en una desobediencia. Y por eso es que es muy relevante diferenciar lo uno de lo otro. Para la oración de liberación puede hacer cualquiera. Y esa señora que comentó su caso pudo haberse liberado, la afectada, en un grupo de oración, y donde Sí, no eso hay fue lo que ninguna ocurrió. oración exorcística. No, eso fue lo que ocurrió. Entonces, el propio Gabriel Amor también comenta la acción del Espíritu Santo a través de carismáticos. Él dice, hoy día hay tanta demanda de los carismáticos, hay una inflación, dice él, en su libro Narraciones de un exorcista, porque la gente busca dónde liberarse, y por supuesto que Dios no va a dejar a su pueblo solamente Desprotegido. y más aún a través de un exorcista. Cualquier sacerdote, cualquier laico que tenga fe puede hacer una oración. ¿Cuántos casos de santas que desde su claustro oraban por un poseso y se liberaban?
en la distancia. O sea, acá el que libera no es el exorcista, Es Dios. no es el carismático, no es el sacerdote, no es ni el obispo, es Cristo Jesús. Es Dios, es Cristo. O sea, evidentemente eso la gente no entiende, porque por eso se van a los curanderos, Correcto. se van a los espiritistas, van buscando un ser humano que tenga superpoderes. Y eso es lo que ocurre también dentro de la iglesia. La gente tiene un poquito de todo y dice, esto me hicieron payé, me tengo que ir al exorcista. Y sin embargo, el exorcismo es una cosa seria. Que el exorcista tiene que pasar, primero tiene que hacer pasar por un filtro, tiene que recurrir a un psicólogo, a un psiquiatra, tiene que haber un equipo multidisciplinario que atienda ese caso, y al final, si todo el equipo, si todo el Coinciden, grupo, exacto, ahí se resuelve realizar ahí el es. exorcismo. Cuando hay síntomas, como el Exacto. caso de xenoglosia que ya mencionábamos, el caso de conocer cosas ocultas, tiene que haber algún síntoma extraordinario, y por sobre todas las cosas el exorcista tiene que ser objetivo, no puede dejarse llevar por su subjetividad nada más. Y cuando realiza un exorcismo, generalmente también está un equipo de laicos que están en gracia, que hayan recibido la Eucaristía previamente, hayan confesado, y que es un grupo de intercesores que están orando mientras el sacerdote realiza su tarea, está combatiendo al demonio. Ahora, ya que tenés tantas anécdotas, ¿podrías darnos testimonios de liberaciones, de personas poseídas que fueron liberadas también de la posesión demoníaca? Sí. Hay un punto que mencionaste que es importante recordar también a la gente, que esto que acabas de decir, la intercesión. Resulta ser que cuando el exorcista hace un exorcismo, tiene la intercesión de toda la iglesia en su ministerio propio. Ah, correcto. No hace falta ni siquiera que estén rezando 2, 3. Claro que, no es necesario por el hecho que ya él tiene un oficio de exorcista. Y ante ese oficio, toda la iglesia está intercediendo. Eso dice en el Catecismo Católico. Yo no sabía Pero eso, el exorcista reconozco. tiene que tener siempre un grupo de gente que esté orando por su trabajo apostólico, por su ministerio, y como es también así en las oraciones de liberación. Quiero comentarte un caso muy particular. Yo he visto varios casos porque me tocó vivir el tiempo en que el satanismo estaba en su apogeo acá en Paraguay. Hemos conocido muchos chicos del satanismo, oramos con el padre Vicente Bogado y con el padre Leonardo Terzagli de la Piedad, un italiano muy santo que Lo conocía el de padre acá fue a Terzagli. Buenos Aires. Sí. Gracias a él tuvimos la experiencia de ver la gloria de Dios, como una oración sencilla, coste que ellos no hacían exorcismo, hacían oraciones de liberación. Aunque el padre Bogado tenía el permiso explícito del obispo, pero era un permiso no escrito que según la Asociación de Exorcistas ni siquiera es válido. Ni siquiera es válido. Pero de todas maneras el obispo sabía del trabajo del padre Bogado y se hacía las oraciones que El son más... arzobispo en esa época era el monseñor Felipe Santiago Benítez. Y después vino Monseñor Cuquejo, y en el Monseñor tiempo de Cuquejo, Monseñor correcto, Cuquejo sí. también el padre Vicente trabajaba mucho, Sí. y conocía sus actividades, tenía su consentimiento, pero más hacíamos oraciones de liberación. Y después de ver varios casos y de tenerle incluso a sacerdotes debatiendo conmigo en la televisión, en la radio, sacerdotes escépticos en el tema, un día le pedí al Señor, Señor, mostrame un caso grave, por favor, te pido, mostrame un caso bien fuerte para que yo no tenga ninguna duda. Y Dios no se hizo esperar. Una semana después me llaman, me dicen dos personas que tenían una joven de aproximadamente 24, 25 años que fue a Chile a un congreso y empezó a tener un ataque raro, rompió todo que había en la habitación del hotel, le trajeron de urgencia, estaba con tratamientos psiquiátricos. Y yo dije, ¿y qué yo voy a hacer si están ya con un tratamiento psiquiátrico? Y me dijo, lo llamativo es que rompe todas las imágenes de santo que hay en la casa. Y da la impresión que no quiere saber nada de la oración. Y eso me llamó la atención. Tomé mi Biblia, llevé mi agua bendita y fui para ver el caso. Yo más bien pensé que podía ser un problema psiquiátrico. Claro. Cuando llego a la casa pregunto el nombre de la joven, me dan el nombre, entro en la habitación donde estaba y le veo a una joven
con 4 hombres enormes que le sostenían de los brazos, de las piernas. Ella levantaba el cuerpo así en la cama. Cuando yo entro, me miró con una cara de odio y me dijo: hola, héroe, con una voz de hombre. Y le dije yo: hola, fulana, hola, fulana. Y me dice: yo no soy fulana. ¿Y quién sos? Le dije: Lucifer, me dijo. Ah, si sos Lucifer, vas a tener que irte hoy acá, le dije. No, porque esta vez no me vas a quitar. Y le dije: yo nunca te quité, fue Jesús, y el que hoy te va a quitar acá. Y me dijo: no, esta vez no voy a salir porque estoy muy fuerte. Después yo, por supuesto, fui haciendo estuve hilando todo, porque yo le pedía a Dios, claro, un caso fuerte. Y ella me dijo... Y que te ilumine por sobre todas las cosas. Ella me dijo: estoy muy fuerte. Ella, digo, pero no, tengo que hablar de que había un ente, para los no creyentes, que hablaba de una forma totalmente diferente a la persona a quien yo veía. Conocía cosas ocultas. Me dijo: ¿quién no te conoce si eras un gran mujeriego? Le dije: sí, fui un gran mujeriego, pero por la gracia de Dios estoy acá. Y le derramé agua bendita. Y me dijo: estúpido, me quema. Y empezó a gritar. Pero parecía una bestia, parecía un animal. Apenas le sosteníamos entre 5 personas. Y era una joven de 55 kilos. Estaba ya incluso con problemas de salud. Claro. Y bueno, estuvimos 2 horas rezando. Ella hablaba en lenguas raras, que yo no puedo decir qué idioma fue, ni fue realmente un caso de xenoglosia, porque no entendía el idioma que estaba hablando. Oramos, le queríamos poner agua bendita en la boca, retenía en la boca y luego ¡puf!, escupía por mi cara y se reía con una carcajada que era realmente diabólica. Y después de las 2 horas, ella se queda tumbada. Yo le dije a la familia: mañana vamos a seguir rezando, porque ya estábamos exhaustos. Me imagino. La gente que intentó rezar con nosotros, vino un grupo de la Legión de María, 4 señoras se sentaron para orar, y esta joven le mira con una cara de odio y les dice a la señora: les voy a matar, viejas estúpidas. Y salieron corriendo las 4. Yo me di cuenta de que era algo impresionante. Se daba algunos síntomas de una posesión que uno nunca puede estar seguro, solamente Dios sabe. Pero lo lindo de esto es que al día siguiente, cuando fuimos, yo llamé al equipo de liberación, sí, buscamos un sacerdote, pero como Dios tiene sus caminos, no encontramos ni un solo sacerdote que quiera ir a rezar con nosotros, porque todos estaban ocupados, algunos estaban de retiro. Claro. Y dijimos: ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o dejamos que esta mujer se agreda? Corría peligro su familia. Entonces decidimos irnos. En nombre de Dios, fuimos todos laicos y oramos la misma cosa, las mismas manifestaciones, la misma fuerza. Y después de 2 horas, ¡pac!, se despierta y no se acordaba ni dónde estaba. Cambió totalmente. No podía decir el nombre de Jesús. Ahí empezó a decir Jesús, a orar con nosotros. Le pedimos que haga la renuncia a todo lo que venga de Satanás. Claro. Ella hizo la renuncia. Fue una criatura nueva. Dejó su bolsita de medicamentos psiquiátricos ese día. Nunca más tomó. Esa mujer se casó. Hoy día tiene 2 hijos hermosos. Pertenece a un movimiento de la Iglesia Católica. Entonces, para aquellos incrédulos, no vamos a estar discutiendo si existe o no existe, pero los frutos están. Eso es lo importante de la experiencia, del conocimiento empírico. Usted da cuenta que una persona que está tan mal, que no puede decir ni el nombre de Jesús, que de repente sea otra persona, y que por sobre todas las cosas vaya a la iglesia a cambiar su vida. Es notable. A mí, con mi esposa, acudíamos antes a un grupo de la renovación carismática en la casa del doctor Boedner, el pediatra, ya fallecido. Y ese día, como 100 personas asistían a la casa de Boedner. Ese día era raro, porque había perros ladrando en la calle. Y cuando un encuentro de la renovación carismática tiene un proceso, la exaltación al Espíritu Santo, en todo ese proceso escuchamos como un rugido de león dentro del ambiente. Una planta baja y una planta alta que balconeaba sobre la planta baja. Había mucha gente. Y
pero no le prestamos mayormente atención. Cuando terminó, se quedó un grupo de gente, algunos pedían oraciones al doctor Boehner y a mi esposa, que era su asistente, y vino una señora y le dijo: acá está mi sobrina, y si por favor pueden orar por ella. Empezaron a orar, le impusieron las manos y ahí se descompuso. Ella empezó a levitar, realmente se descompuso, emitía sonidos raros, y ahí un grupo de gente que se habían quedado se arrodillaron, empezaron a interceder, a orar. Boehner y mi esposa se asustaron, ahí bajaron las manos y ahí se volvió a sentar, pero le llegó a levitar. Entonces le dijeron que esto era un tema privativo de un sacerdote. Además ya se había acabado la reunión, pero son casos que acontecen. Bueno, se nos acaba este bloque, vamos a proseguir este interesante tema y otros más en el siguiente bloque, mi querido José Tomás. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñe'e. Otro testimonio en relación al tema anterior. Una monja de una orden de clausura, antes de ser monja también fue poseída. Ella hablaba idiomas conocidos, inglés, francés, alemán, frases, y ella no desconocía esos idiomas. Conocía cosas, y después de oraciones de un grupo de hermanos, ella sanó, ingresó a una orden y llegó a ser maestra de novicias, creo que priora, pero es la obra de Dios, evidentemente. Es la obra de Dios, y yo creo que el cristiano debe conocer un poco más este tema, y eso además de la praxis, se adquiere merced a la lectura de algunos libros de personas que han hecho y continúa haciéndolo. Por ejemplo, el padre Gabriel Amor, ya fallecido, pero él ha escrito muchos libros. El padre Fortea está vivo, tiene muchos libros. Desgraciadamente acá ya no se consiguen muchos de ellos. Lo pueden hacer traer vía internet, pero por ejemplo, Suma Demoníaca es un hermoso texto donde para la persona que no conocen absolutamente nada, creo que es mi caso, es bastante ilustrativo porque da explicación, da interpretación de la iglesia para todos estos tipos de casos. Acá está la autobiografía del padre Fortea, acá están libros del padre Gabriel Amor, Mi encuentro del diablo, El signo del exorcista, en fin. Antes de agotar este tema tan interesante, queremos escuchar una recomendación tuya antes de proseguir con otro tema sobre este tema del exorcismo. ¿Qué vos le recomendás al cristiano cuando ven
cosas raras, signos. Por ejemplo, el tema de la infestación, ruidos raros en la casa, puertas que se abren, se cierran, el televisor que se enciende, son ese tipo de cosas. ¿Qué es? El elemento que nos ayuda a luchar contra Satanás es la fe. Por eso en la predicación, en la enseñanza de la iglesia, el centro no es Satanás, es Dios. El demonio es una criatura de Dios, por supuesto, sometida a Dios. Y no tenemos que tenerle miedo, porque si nosotros estamos bien con Dios, el demonio no te puede hacer absolutamente nada. Por lo tanto, si yo veo que hay una acción demoníaca en algún lugar, como el caso de las infestaciones, o incluso en la vida de una persona, lo que yo tengo que darle a esa persona es fe en Cristo Jesús, no miedo. Porque lamentablemente la persona que está un poco instruida en el tema, lo primero que le dice a la gente es: y yo veo que tenés demonios y que estás poseída y que estás... Eso le da miedo a la gente. Claro. Lo que yo tengo que hacer es infundirle fe, porque la Biblia nos enseña, cuando Jesús le dice en el Evangelio de San Lucas a sus apóstoles, especialmente a Pedro, le dice: mira, Simón, que Satanás ha pedido permiso por ti para zarandearlos como se hace con el trigo, pero yo he pedido que tu fe no se venga abajo. Quiere decir que la fe es el elemento que Jesús le está diciendo: esto tienen que tener para que el demonio no les haga daño. Y Pedro aprendió también la lección que en la primera carta, capítulo 5, versículos 8 y 9 dice: estén despiertos, sean sobrios, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente queriéndolos devorar. Resistidle firmes en la fe, de vuelta. A quien Satanás lo atacó bastante y realmente le hacía daño era a San Pío. San Pío tuvo que luchar. Son casos excepcionales, Julio, y eso quiero recalcar, porque algunos dicen: no, pero si a San Pío, yo lo primero que digo, hasta incluso de manera burlona: y vos no sos San Pío, así que tranquila nomás. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la gente cree que cualquier viento sur y el demonio. O sea, eso es caer también en la exageración demoníaca. Claro. Tenemos que entender que el demonio no está en el plano natural, está en el plano preternatural, está en otra dimensión. Y no le es tan fácil venir a entrar en tu vida, y si al demonio se le antoja, no, te mueve el vaso porque a él se le da la gana. Entonces vamos a estar todos poseídos, vamos a estar todos oprimidos por el diablo. San Agustín decía: si Dios le diera permiso al diablo, todos estaríamos poseídos. Por lo tanto, acá, Julio, lo importante es dejar bien claro que un hombre de fe difícilmente pueda ser tocado por el demonio. Entiendo. Los casos que se dieron en santos, como San Pío, son casos excepcionales para que Dios después se glorifique a través de la vida de ese santo. Entiendo. Pero no se da eso todos los días, son casos extremadamente excepcionales. Por eso repito, si la fe llega a tu vida, a tu corazón, que es una gracia de Dios, el demonio huye. Eso dice la carta de Santiago en el capítulo 4, versículo 7. Sométanse a Dios, resístanle al diablo y él huirá de ustedes. ¿Y cómo se lo resiste? Amén. A través de la fe. A través de la fe. San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 16, dice: tengan siempre en la mano el escudo de la fe para atajar las flechas incendiarias del demonio. Entonces, si tenés fe, tranquilo, que el demonio no tiene mucho que hacer contigo. Amén. Otro tema. En la entrevista anterior hemos tocado tangencialmente un tema de actualidad en relación a la masonería y la Iglesia Católica. Es un tema que merece ser merece un análisis, porque es muy común escuchar que muchos amigos masones que tenemos dicen que no tiene nada que ver con la religión, que no es privativo de ninguna religión especial y que no existe entredicho con la Iglesia Católica. Y en anterior ocasión ya hemos dicho que por lo menos existen 9 documentos de papas, incluso el último fue el del Papa Benedicto, Papa Emérito, donde se patentiza la antinomia entre la Iglesia Católica y la masonería. Y vemos que en nuestro medio existe mucha influencia de la masonería en nuestra vida política. Vemos inserciones de la masonería en estamentos, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas,
la Policía Nacional, en diferentes estamentos donde muchos cristianos católicos, hermanos nuestros, en el afán de avanzar en sus respectivas carreras e ir allanándose los obstáculos para acceder a puestos de relevancia, entonces se insertan en la masonería. ¿Qué opinión tenés al respecto? Julio, ¿cómo definirías una asociación que cree en un Dios al que le llama arquitecto del universo? Tienen templos donde realizan sus ritos de iniciación, tienen su liturgia, tienen que arrodillarse delante del altar, tienen símbolos, signos a quien ellos le dan la calificación de sagrados, catequesis. Entonces, yo creo que se podía conceptualizar como una religión o una falsa religión, una pseudo religión. Según los estudiosos, la masonería es una pseudo religión. ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos de una religión, aunque ellos niegan a muerte. No, esto es una corriente filosófica. Para entrar en la masonería uno tiene que hacer una iniciación, y eso implica una promesa, un juramento de silencio, de secreto. Aunque ellos nieguen que eso es secreto, sino discreto, como utilizan un eufemismo allí para engañar a los ignorantes, religiosamente hablando. Entonces hablan de un indiferentismo religioso. Acá pueden venir todos los católicos, protestantes, etcétera, porque nosotros no somos religión, etcétera. Sin embargo, la masonería habla de que ellos son una supra-religión. Están por sobre todas las religiones, porque ellos supuestamente unen a todas las religiones. Aglutinan a todas. Entonces, hoy día hay gente que son supuestamente católicas, pero también en la masonería van regularmente. Como bien dijiste, hay una condena de la Iglesia desde el año 1738 con la bula del Papa Clemente XII, que se llama In Eminenti. Correcto. Y de allí hubieron no solamente 9 documentos, hubieron más de 1500 documentos. Sí. Algunos que vienen de los papas. Solamente mencioné el de los papas. Sí, solamente en el periodo pontificio del Papa León XIII hubieron 250 condenas a la masonería que salen de Roma. Por lo tanto, hasta hoy día, y mencionabas, Benedicto XVI en el año 1983 vuelve cuando a era hablar de ese cardenal y tema. prefecto Exacto, para la donde Congregación dice de la Defensa que de la no Fe. ha cambiado la relación de la masonería con la Iglesia, y que todo aquel católico que da su nombre a la masonería está cometiendo un pecado grave, por lo tanto no puede recibir la Sagrada Comunión. ¿Por qué hoy día hay tanta influencia masónica en el gobierno y en todo el Estado? Porque la propaganda es grande. Si vos sos masón, podés escalar. Si vos te vas a un ministerio, no vas a ascender si es que no sos masón, porque posiblemente el ministro es masón. 22 parlamentarios hoy día son masones. Sí. Eso no digo yo, dijo el serenísimo Edgar Sánchez, fiscal. El fiscal. Fiscal. Entonces, hay masones en la fiscalía, y por eso muchos fiscales no llegaron a ir a Tacumbú, porque también tienen sus hermanos masones que están como jueces. Hubieron casos palpables, fiscales a quienes se le filmó cuando estaban recibiendo coima, y sus casos fueron sobreseídos. Hicieron todo lo posible para que ni siquiera continúe. Pusieron en los cajones, en las gavetas. Algo se hizo, pero tengo nombre y apellido de fiscales masones que no pisaron Tacumbú por sus amigos, y acá está el peligro. El principio de fraternidad es muy fuerte entre ellos. Si yo soy masón y vos sos masón y vos estás como ministro, yo voy a pedir un trabajo, vos tenés que priorizarme a mí como hermano que a un católico o que a un simple mortal. Entonces, es grave todo esto. Si sos juez, y esto lo dice un ex masón, William Snodderland, en Estados Unidos hacen como una seña a la mano y dice: su señoría, tenga usted piedad de este hijo de la viuda. Y el hijo de la viuda es una frase que utilizan los masones para reconocerse. También se llaman hijos de la luz, también se llaman hermanos dos columnas o algo así.
Entonces, de esa manera ellos se reconocen y se hacen favores. O te envío una carta y te pongo mi firma, 3 puntitos. Una de las frases, entre 2 columnas. Entre 2 columnas. Entre 2 columnas. Te pongo 3 puntitos y vos ya sabes que yo soy tu hermano masón. Claro. Por más de que yo sea un burro, tenés que aceptarme a mí. Y acá otra persona que se presenta con un currículum que fue a Harvard y que estudió en Yale, no le importa, su hermano masón primero, por los principios de Y fraternidad. bueno, eso acontece, realmente existe una protección fraterna entre ellos y acontece fundamentalmente por ignorancia de muchos católicos que no tienen la película clara de que existe un entredicho entre la Iglesia Católica y la masonería. Otros dicen, no, yo no soy masón, yo soy Rosacruz. No, el grado 18 de la masonería es caballero Rosacruz, es primo hermano de la masonería. Así es correcto. Hay que también explicar que la masonería es una asociación esotérica. La Iglesia Católica es una asociación exotérica. Y la diferencia está en que la Iglesia Católica es exotérica porque está abierta a todos. Cada uno conocemos quién es el obispo, quién es el sacerdote, quiénes somos católicos. Sin embargo, dentro de la masonería Está lo oculto. algunos se conocen cuando ya le descubrieron, le tomaron una foto con su mandil, pero no conocemos la lista. El ex ministro, no sé si hasta ahora está Tony Blair en Inglaterra, pidió, imagínate, en la cuna de la masonería, porque la masonería se crea en 1717 en Inglaterra. Tony Blair le pide a los masones amablemente que salgan al descubierto, que digan su nombre y apellido, porque en la política y en la democracia de hoy se exige que la democracia todo sea público. Transparencia. Exacto, todo Claro. sea público. Claro. Porque fíjate que yo nunca votaría por un masón si es que sé que ese es masón. Sin embargo, estos tipos le engañan al pueblo. Doy como ejemplo estos humoristas de Ad Ovo. Todos los católicos que no sabíamos nada de su historia votamos por ellos. Después de una semana nos enteramos que eran masones. Entiendo. Como se dice vulgarmente, nos jodieron. Nos jodieron, disculpen el término, pero estos tipos nos joden. ¿Por qué? Porque en el secretismo actúan. Te agradecemos profundamente realmente esta visita. Yo creo que fue muy ilustrativa para todos los televidentes y muy especialmente para los católicos y los cristianos en general. Mi querido José Tomás, nuevamente vuelvo a comprometerte para una próxima visita porque todo lo que sabes, todo lo que nos enseñas no puede tener límites. Y en la televisión siempre tenemos el tirano que es el tiempo, no podemos sobrepasar eso y te estoy muy agradecido. Así es que te doy muchas bendiciones para que sigas con la tarea, importantísima tarea que estás realizando. Gracias, Julio. En verdad el agradecido soy yo, porque el cristiano tiene que no solamente anunciar a Cristo, sino también denunciar. Sí, Señor. Denunciar lo que está mal en la sociedad. No podemos vivir en las nubes, necesitamos pisar tierra. El laico especialmente, yo soy laico y amo mi estado. El laico es aquel que no recibió ninguna ordenación. La gente cuando no conoce el ambiente eclesial me dice, y vos sos laico. Sí, y vos también, le digo. Claro. Yo soy un bautizado nada más, un bautizado que un día tuvo un encuentro fuerte con el Señor y desde ese momento se comprometió con la iglesia y con todas las personas necesitadas. Muchísimas gracias y hasta pronto.